A fines de enero pasado, el presidente López Obrador anunció que hoy, en el 107 aniversario del Ejército Mexicano, se hará una ceremonia de reconocimiento a su labor en pleno Zócalo capitalino. Ahí, esta mañana, el presidente agradeció a las Fuerzas Armadas por el apoyo a su gobierno. Dijo que el Ejército se ha mantenido como una institución no elitista y reconoció que ha habido claroscuros, pero que las tareas de seguridad las ha hecho con absoluto respeto a los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo? Veamos el contexto. Por primera vez en 107 años de historia, el Ejército Mexicano fue celebrado en la Plaza de la Constitución. El mandatario les agradeció haber dado la espalda a la traición y el golpismo y estar a favor de un México más justo, más libre, más democrático y más fraterno. Los festejos iniciaron a las 9 de la mañana con un espectáculo musical en el que participaron bandas indígenas y las orquestas filarmónicas de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina. A las 11, el presidente inició su mensaje, habló de la historia del ejército y agradeció el apoyo a su administración. Destacó que no es una corporación elitista y que sus oficiales con más alto rango no son millonarios y no forman parte de la oligarquía. Agradeció su participación en el combate al robo de hidrocarburos, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía y en el programa Sembrando Vida. También reconoció a la Guardia Nacional por el trabajo hecho en materia de seguridad pública y de contención del flujo migratorio en las fronteras norte y sur del país. Doy gracias a los integrantes de la Guardia Nacional por su gran apoyo en las tareas de seguridad pública, con absoluto respeto a los derechos humanos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista e invitada frecuente a este programa. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches, bienvenida. Aide Reyes, asesora legislativa y miembro de Comexi. Muy buenas noches, Aide, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida de nuevo. Gracias. Jorge Peniche, abogado y activista, también frecuente en esta mesa. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Y como cada lunes y miércoles, nuestro querido Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, mi querido Eder? Bien. Muy buenas noches. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar este tema? Día de las Fuerzas Armadas, Día del Ejército, mi querida Sara. Yo puedo empezar. Pues creo, lo que a mí me sorprende es que por primera vez hacen algo en el Zócalo y que por primera vez realmente hacen un evento para el público en general. Yo pasé por el Zócalo anoche y estaban haciendo la prueba de sonido y sí era impresionante la lista de personas del gabinete que iban a estar presentes, que hoy estuvieron todos ahí, porque estaba revisando qué habían hecho presidentes anteriores y era más como ir a una base militar, ir a donde ellos estuvieran, y esto fue un espectáculo muy impresionante de llevar a las Fuerzas Armadas a la calle y al Zócalo para así demostrarlos que mira, aquí están y son nuestros amigos. Y a mí me sorprendió que esto sería la manera de hacerlo desde un gobierno izquierdista, donde muchos de nosotros votamos por ellos, por la desmilitarización, por la promesa de retirar al ejército de las calles. Y yo veía esto más como un show para fomentar el nacionalismo, para ver cómo iban a seguir consolidando su lugar en el país y en sus tareas de seguridad. Entonces, yo no lo veía con ojos positivos, y más bien creo que muchos de nosotros pensaríamos que en realidad para llegar a un estado de derecho, a un estado de legalidad, necesitaríamos estar cambiando sus tareas y su rol, y para mí creo que esto, además de la Guardia Nacional y todas estas, lo que sigue sucediendo en esta administración es una de las decepciones para muchos de nosotros, porque promueve un estilo que para nosotros no va ligado a una agenda de paz y de seguridad para el país. Y creo que también sí está intentando cubrir unas de las de las violaciones a derechos humanos que hemos visto en los últimos meses, incluyendo Tepochica, incluyendo los operativos. Sabemos que ahora también están aumentando el número de operativos en el norte a petición de Estados Unidos. Entonces, siento que no estamos retirando, sino que estamos aumentando.
Eder nos hizo carita de sorpresa. Eder, ¿tú qué opinas? Déjame nada más preguntarte. Tú y yo hemos tenido grandes debates intensos en esta mesa, pero ¿es el ejército uno de los pilares, digamos, de presencia y de apuntalamiento de la llamada Cuarta Transformación? ¿Andrés Manuel depende del ejército en alguna medida? En alguna medida, el ejército es pilar. En cualquier sexenio en México ha sido pilar. Y el tema es cómo se le ha utilizado. Aquí Andrés Manuel ha delegado tareas en las Fuerzas Armadas, no solo en Sedena, que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, la construcción de los bancos del bienestar, el tema del sargazo, tareas que se les delegaron que han cumplido de manera muy eficaz. Efectivamente está Tepochica, hay otro caso de Tamaulipas que se tienen que investigar y se tiene que sancionar en caso de encontrar responsabilidades a los elementos de las Fuerzas Armadas que hayan incurrido en abusos de autoridad. Eso no se cubre. Y de hecho a mí me parece muy rescatable que hoy en el discurso el presidente haya señalado los abusos de poder del ejército en varios momentos. O sea, yo cuando pienso en el ejército, la primera escena que me viene a la mente es el 2 de octubre. Sin embargo, y es algo que hemos hablado una y otra vez acá, cuando una autoridad civil quiere reprimir al pueblo, quiere hacer abuso de fuerza, lo puede hacer con el ejército, lo puede hacer, ahora podría hacerlo con la Guardia Nacional, lo hizo con la Policía Federal cuando existía, lo podrían hacer con las policías municipales, Ayotzinapa, o lo pueden hacer con paramilitares. La gran diferencia y lo que nos ha demostrado Andrés Manuel durante un año y cacho de su sexenio es que hay un paradigma en el que todos estábamos equivocados. La primera obligación del ejército, el primer adiestramiento del ejército mexicano, porque es distinto a otros ejércitos, no es aniquilar al enemigo. La primera obligación y el primer adiestramiento del ejército mexicano es obedecer al presidente de la República. Y el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, desde el primer día de gobierno dijo: nunca más se va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, y eso ha sucedido. Tan ha sucedido que ha habido casos en donde, escenas que por suerte ya no han sucedido últimamente, pero en donde los estaban golpeando el pueblo, golpeando al ejército, y ellos no levantaban sus armas. Ese mismo ejército que participó en la guerra contra el narco. Y déjame entonces retomar tu punto para ir contigo, Jorge. ¿No corremos riesgos de que una vez concluido el periodo de Andrés Manuel López Obrador, este andamiaje que se dejó tanto legal como de práctica, de que el ejército participe prácticamente en todo, en la construcción de los bancos del bienestar, el aeropuerto, la distribución de libros de texto, etcétera, pueda revertírsenos para mal? Yo creo que sí, y yo me quedo pensando en dos cosas muy concretas. Una es la narrativa de la Cuarta Transformación y otra es el tema de los controles institucionales, ¿no? Por el lado de la narrativa, creo que, si bien coincido con él, creo que el ejército siempre es un pilar en los estados modernos. En este caso lo que estamos viendo es una profundización en el uso del ejército, y también a mí me llama la atención, ¿no?, cómo las anteriores transformaciones siempre han involucrado de alguna manera conflictos armados. Entonces, me parece que el descansar en el brazo del ejército, ahora llamada Guardia Nacional, en parte puede ser un gran riesgo. Yo no me voy a lo que diga Andrés Manuel de si ya cesaron los conflictos y las violaciones. Me voy a los números y a la falta de controles institucionales. Las violaciones, en el caso mexicano, siguen sucediendo. Mencionaba en el tema de Tamaulipas, de que hubo 10 ejecutados. Y esto para mí no es un tema de eventos aislados, y ese es el tema. El tema es que son prácticas recurrentes, generalizadas y sistemáticas. Y voy a un número muy concreto porque de nuevo pareciera ser que el presidente descarta los controles institucionales por su juntitis de 6 de la mañana. En los conflictos modernos, el índice de letalidad debe ser un muerto por 4 heridos, es decir, 25% en Siria, Yemen, donde quieran. En México, la Marina tiene 76 muertos por cada persona que hiere, es decir, 360 veces más que en los conflictos que están sucediendo en Medio Oriente. Entonces, independientemente de que queramos decretar que ya terminó el conflicto con la delincuencia organizada, los conflictos, las hostilidades no terminan por mero decreto. Tienen que ver con desescalar las hostilidades, y hoy, tristemente, creo que esas hostilidades siguen aconteciendo. Aide, déjame preguntarte a ti, ¿cómo ve la 4T? ¿Cuál es la percepción, digamos, de Morena, de los legisladores, de los militantes del movimiento
Su postura sobre el ejército es una inequívoca y es la misma el presidente. ¿Hay adentro quien preferiría tener quizás un poco menos de ejército o quizás tener al ejército para las funciones tradicionales que cumplía, como el plan de N3, los rescates, los desastres naturales? Yo creo que no puedo hablar por todos, pero sí la Generalidad de Morena, todos conocemos que es un movimiento y hay una visión que abarca el espectro de todas estas opiniones. Es decir, hay desde quienes opinan que no necesitan al ejército en las calles porque lo asocian inmediatamente con temas de represión o efectivamente con la falta de control en términos de seguridad para poder interactuar con los civiles. Hay quienes pueden opinar también que es necesario derivado de una realidad que ya ha rebasado previo al sexenio de este gobierno, ¿no?, en términos de seguridad de nuestro país. Creo que aquí también vale la pena retomar algo que es con lo que iniciamos. ¿Por qué y qué pasa con el ejército hoy celebrando su aniversario en el Zócalo? Recordemos que el Zócalo es un simbolismo. Eso es el espacio, el corazón de México, y lo dijo el presidente también hoy en su discurso, tratando de reivindicar esto. Yo lo tomaría al revés, o sea, sí entiendo la visión de Sara, pero realmente desde mi punto de vista yo lo vi diferente. Yo dije, bueno, a lo mejor también al ejército se le sale debiendo, es cierto que ha habido errores, pero también ha tenido bastantes aciertos, es de las instituciones hoy por hoy más confiables que hay en el país, y por eso creo que también es un tema de reivindicación histórica para ellos, ¿no? Para los que están, los soldados, al final del día es el pueblo en uniforme también, no todo el ejército son los grandes manos, sino recordemos que hay mucha tropa que es quien simplemente obedece y son los que van a accionar el plan de N3 y son los que a lo mejor están enfrentándose a los temas de huachicoleo y son los que pasan hambre, frío y los que repelen las agresiones a la hora que están enfrentando al crimen organizado o que están acabando con plantíos de marihuana, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio de... No quiero acabar con los plantíos. Yo lo sé. ¿Por qué no? Sí. Ese es otro programa. Pero a lo que me refiero es, yo creo que se les queda debiendo y es un tema de reivindicación. A mí me parece positivo en ese sentido, que se trató de hacer de nuevo esta parte de el ejército es pueblo, no le temamos. Creo que igual tiene que ver un poco con este tema de que muchos del ejército son parte de la Guardia Nacional y es esta parte como de tratar de desmitificar el tema de que pueda ser algo muy agresivo. Eder, tú tenías un contrapunto, nada más déjame completarlo con una pregunta. ¿Hay acciones concretas que tú estás viendo por parte de esta administración para sujetar a los controles institucionales al ejército? Creo que todas las personas sensatas en México que queremos un país en paz y que todavía no lo estamos viendo, estamos de acuerdo en la desmilitarización. Una de las posturas de las organizaciones sociales a favor de la paz que planteaban era la desmilitarización gradual. En la serie de iniciativas que se aprobaron para la Guardia Nacional, se aprobó que el ejército, las Fuerzas Armadas en general, iban a tener un plazo de 5 años y ya se cumplió 1 año en las calles. Después de eso tienen que regresar a sus cuarteles de manera inmediata a partir de ese momento. ¿Qué está sucediendo para que esto ocurra? El fin de semana el presidente hizo una gira por varios estados de la República en donde fue a inaugurar varios centros de habitacionales y de operación de la Guardia Nacional. Entre más Guardia Nacional haya, menos ejército va a haber en las calles, por un lado. Y la otra, si no queremos que la carnicería sea nuestra cotidianidad, dejemos de votar por carniceros. Eso fue lo que sucedió, insisto, o sea, las Fuerzas Armadas, o sea, la Policía Municipal. Un político sin escrúpulos va a aniquilar a la gente. Tenemos que acabar desafortunadamente con este segmento, pero pues nos quedamos con una pregunta bien interesante. Entonces, ¿la relación con el ejército dependerá única exclusivamente de por quién votemos o podemos apostar también por la vía institucional para irlos limitando de manera gradual? Por lo pronto tuvimos un evento muy simbólico en el Zócalo y seguramente lo vamos a seguir discutiendo. Vamos a una pausa. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó aumentar las penas en casos de feminicidio y abuso sexual. Más años de prisión es lo que necesitamos para frenar la ola de violencia de género que nos ha inundado. Regresamos a Punto y Contrapunto.